no lo veo, no lo creo, hablaremos de el dragón de mar foliado. Los dragones del mar foliado, científicamente llamados Phycodurus eques, son peces originarios de las costas del sur y oeste de Australia. Viven en aguas templadas y no más profundas de unos 20 metros. Son un poco más grandes que la mayoría de los caballitos de mar. En concreto, miden alrededor de entre 20 y 24 centímetros. Se diferencia del caballito de mar común sobre todo en su apariencia, pero también en la forma de moverse y la incapacidad de poder agarrar cosas con su cola. Con respecto a su apariencia, la forma foliada con largas prolongaciones en forma de hoja y los colores amarillentos y marrones son lo que le dan al dragón de mar foliado el aspecto de un vegetal que vaga a la deriva. Y ese es el motivo de que luzca de esta forma. Su capacidad de camuflaje hace que no sea visto por sus depredadores. Además, por si fuera poco, también tienen unos lóbulos en la piel que le ayudan a proporcionarle aún más el aspecto de un alga. En cuanto a la forma de moverse, los apéndices foliados que tanto le ayudan en su habilidad de camuflaje no le sirven de nada para desplazarse. De hecho, para poder ir adelante o hacia atrás, mueven la aleta dorsal hacia los lados, y para subir, bajar o girar, mueven las pequeñas aletas translúcidas que tienen a los lados de la cabeza. Estos peces no suelen irse muy lejos del lugar de donde viven. Si se alejan de su casa siempre acaban volviendo gracias a su sentido de la orientación. De hecho, el único motivo que podría alejarlos del lugar elegido sería una disminución de sus alimentos para criar o si hace mal tiempo. La dieta del dragón de mar foliado es principalmente peces en estado larval y crustáceos pequeños, y se alimenta succionando a sus presas. En cuanto a la reproducción, es el macho el que tiene el papel más importante, ya que es él quien transportará los huevos y dará a luz a las crías. Durante el cortejo, la pareja se mueve al unísono, sin quitar la vista el uno del otro. Es un ritual que puede durar varias semanas. Cuando la hembra está preparada, desarrolla unos 250 huevos en su cavidad abdominal, mientras que la cola del macho se va hinchando y arrugando, por una reacción al esperma que se va desplazando a esa zona que es donde la hembra depositará los huevos y así poder fertilizarlos. Cuando finaliza este proceso, el papel progenitor de la hembra se termina, pero el macho tendrá que estar 8 semanas incubando los huevos sin compañía. Al cabo de unas semanas empieza a crecer algas alrededor de los huevos que permiten un mejor camuflaje, y cuando los huevos se empiezan a poner morados es que ya están a punto de eclosionar. Cuando las crías empiezan a nacer, se van desenroscando poco a poco sacando primero la cola. Solo miden unos 15 milímetros y el padre les ayudará a salir del cascarón agitando la cola y frotándola en rocas y algas. Solo el 15% de la camada sobrevivirá hasta llegar a la adultez a los 2 años, por culpa de sus depredadores como los peces, cangrejos, gambas y anémonas. Como curiosidad decir que son el emblema marino de Australia Meridional y representan un icono de la conservación marina. Si te ha resultado interesante, por favor dale a like y suscríbete.